Bien, servomotores parte 2. Ahora vamos a aprender cómo utilizarlo con Arduino. ¿De acuerdo? Se los voy a mostrar, vamos a compartir pantalla. Se los voy a mostrar primero con el Tinkercad. Y después lo vamos a ver directamente en lenguaje Arduino. Entonces, esperen que estoy haciendo lío. Eso. Bien, este es el símbolo de servomotor. ¿Está bien? Ahí el programa lo puse a correr. Me está haciendo de 0 grados a 180 grados ida y vuelta. El servomotor, van a ver que tiene 3 cables. Entonces, guíense por los colores de los cables. ¿Está bien? El rojo, está bien que aparte, acá acuérdense que esto se lo va a decir, el rojo yo lo voy a conectar a los 12 volt, perdón, a los 5 volt que lo voy a sacar de acá, de Arduino. El marrón lo voy a conectar a masa, que voy a conectar masa del Arduino. Y este, que hagan de cuenta que es un medio anaranjadito o un marroncito suave, lo vamos a conectar en una de los pines de salida. Yo voy a utilizar el número 9, ¿está bien? Pero se podrían utilizar algún otro. Bien. ¿Qué pasa con los motores? Los motores consumen corriente y mucho más. Un servomotor, cada vez que yo lo hago cambiar de posición, me consume, se mueve, para, vuelve a prender, para. Entonces consume de a golpes. Arduino con un motorcito muy chiquito no va a tener problema. ¿Está bien? Pero si el motorcito es un poquito más grande o ya ponemos 2 servos, o estamos incluso, fíjense que yo el Arduino que yo le mostré estaba conectado nada más que a la compu por el puerto USB. Estamos sacando de un solo lugar la fuente de alimentación para un motorcito. Entonces, es muy bueno, muy buena recomendación para siempre, poner un capacitor electrolítico entre el positivo y el negativo del servo. ¿Está bien? O sea, físicamente cerca del servo, no en la punta. No en la punta. O sea, yo voy a tener la fuente por un lado, entra por acá, sale por acá. En algún lugar van los cables al servo, bien. Entre el positivo y el negativo, un capacitor electrolítico. Acá puse uno de 100 microfaradios, pero puede ser uno de 470. Recuerden, por favor, cómo funciona un capacitor electrolítico. Si yo le mando, por ejemplo, los 5 volt, el capacitor se carga y ya no pasa más corriente. O sea, mientras la corriente es continua y el capacitor ya está cargado, no deja pasar más corriente. Si no deja pasar más corriente, de alguna forma es como si su resistencia interna fuera casi infinita, como si fuera una resistencia de muchos megas y megaohms. ¿De acuerdo? Ahora, el motor, al prender y al apagar, me hace bajar y subir el voltaje de la fuente. Entonces, si el capacitor está cargado y el motor de repente necesita consumir, aparte de la fuente, el mismo capacitor le da voltaje, le da corriente y no toma tanto de la fuente. ¿De acuerdo? Se usa como si fuera una reserva. Hay una reserva para sacar más energía. A su vez, independientemente de eso, internamente los motores de corriente continua tienen bobinados, giran sobre un eje que tiene unos carboncitos en la punta. Al girar crean chispas. Eléctricamente meten ruido en el circuito. O sea, meten pulsos de ruido en el circuito. Ruidos que duran muy poco tiempo, pero que molestan al circuito.
Esos pulsos que se meten en un circuito como Arduino, que es totalmente digital y sumamente sensible, puede hacer que Arduino comience a funcionar mal. Y nos ha pasado. Armamos todo un circuito complejo, muy lindo, hermoso, con todos los servos, los sensores, las cosas. Programamos el programa y de repente anda, de repente no anda, de repente anda mal, de repente un motor se pone loco. Así, ¿qué pasa? Bueno, resulta que el ruido que están metiendo los motores le afecta al Arduino y a partir de ahí hace cualquier cosa. Entonces, un capacitor electrolítico, si vienen pulsos, los pulsos son voltajes que varían muy rápido. Eso es un pulso. No necesariamente 5 volts, por ahí es medio volt, pero varía muy rápido. Entonces, si yo de 5 volts paso 4,9 de golpe, el capacitor que estaba cargado compensa automáticamente esos 5 volts. Deja pasar una corriente, está bien, que es casi infinita. O sea, todo lo que el capacitor puede. Si vamos a la ley de Ohm y yo tengo un cierto voltaje, no sé, 0,1 volt, y el capacitor me deja pasar 100 mA, la resistencia me da sumamente baja. Está bien, con 0,1 dividido 100 mA me dará 1 ohms, 10 ohms. O sea, es casi un cable. ¿De acuerdo? Entonces, el capacitor tiene esa característica, está bien, que hace falta que ustedes la conozcan. El capacitor para la corriente continua, para el voltaje continuo, es casi un aislante. Es casi como si no estuviera. Pero para la corriente que varía, que le podemos decir corriente alterna, pero en realidad es corriente que está variando, es casi un cable. Es como si fuera un cortocircuito. Eso se usa mucho en circuitos. ¿Está bien? Sobre todo en circuitos que manejan señales analógicas, tipo amplificadores, ese tipo de cosas. Bien. Por lo tanto, el capacitor puesto en el circuito, así como está, cumple las dos funciones. Por un lado, refuerza, le da más fuerza a la fuente para que no le exija demasiado el motor cada vez que arranca, y por el otro lado me filtra ruidos que me genera el motor. Hay veces que al lado del capacitor electrolítico hay otro capacitor más chiquito cerámico. ¿Está bien? Ese está para filtrar los ruidos que son de muy alta frecuencia. Si ustedes desarman una computadora y ven en la placa madre, van a ver que en lugares estratégicos hay capacitores electrolíticos y por ahí algún otro capacitor cerámico. ¿Está bien? O sea, se usa mucho en circuitos donde es importantísimo evitar ruido. Bien, conclusión. Para el armado eléctrico es una papa. El cable de alimentación va a 5 volts, el cable de masa va a masa, el cable de control va a una salida digital. Pero recuerden poner siempre un capacitor electrolítico. ¿Estamos con eso? Perfecto. Vamos entonces ahora a ver el programa. ¿Está bien? Les voy a poner una fuente grande, así lo ven. Bien. Ahí le voy a poner un poquito más grande, a ver si. Bien. Vamos a usar por primera vez en Arduino lo que se llama una librería. Una librería ya es un conjunto de instrucciones en el mismo lenguaje Arduino, pero que ya está programada. ¿Está bien? Es como si fuera una rutina, una subrutina. Nosotros podemos hacer un programa que hace siempre lo mismo. Y por ahí ese programa lo usamos una vez, lo usamos en otro, listo, lo convertimos en librería, lo convertimos en una subrutina y cuando hace falta lo usamos. Entonces, hay muchísimas librerías.
Nosotros ahora vamos a usar una que se llama servo.h. Entonces, al principio del programa, está bien, va la barra de numeral, include, está bien, lo pronuncio así, como esa instrucción lo que hace es buscar un archivo y meterlo adentro de mi programa. Entonces mi programa ahora ya tiene una parte que ya está programada. Bien, servo, la S mayúscula, punto H. Esa librería justamente nos permite controlar servomotores. Bien, después hay que definir un objeto que es mi motorcito servo. Va la palabra servo, que es la de la librería, y acá un nombre cualquiera. Puede ser motor, puede ser Pepe, puede ser servo 1. Por supuesto, si tuviera 4 servos, servo 1, 2, 3 y 4, Pepe, José, Luis y María. ¿Está bien? Bien. Los servos van a necesitar, por un lado, a dónde estoy conectando el cable de control. Entonces yo defino pin servo con el número 9 porque voy a utilizar el 9. Si no, obviamente cualquier número de las salidas digitales que tiene. Y después, ¿se acuerdan que en el video anterior yo le mando un ancho de pulso? Y según el valor del ancho de pulso, defino el ángulo desde 0 a 180. Bien, van a ver en muchos lados que se supone que el ángulo 0 está con 1 milisegundo. 1 milisegundo es como si fueran 1000 microsegundos, ¿está bien? Que el ángulo de 180 está en 2 milisegundos y entonces son 2000 microsegundos. En otro video que yo les mandé van a ver que no, decía 0,5 es 0 grados y 2,5 son 180. La realidad es que eso depende del servo, del fabricante, del modelo y de otras pavadas más. Entonces, cuando yo utilizo un servo por primera vez, no tengo más remedio que encontrar en ese servo particular cuáles son los extremos reales, físicos del servo. Si yo siempre lo dejo en, por ejemplo, 500 y 2500, o en 1000 y 2000, o no logro los 180 grados y el motor gira menos, o lo estoy tratando de llevar a un ángulo que el motor no me puede responder, y el motor empieza a hacer ruido, un ruido como si fuera de golpe, porque por un lado el circuito electrónico le dice seguí girando, y por otro lado se encuentra con un tope físico que le dice hasta acá llegas. Si eso yo lo mantengo repetido en el tiempo, si ustedes van a ver cuando lo hagan, ahora les explico cómo, se escucha un tu, así como un ruidito, y el motor vibra, y en realidad si eso lo dejo en el tiempo, termino quemando el motor. Porque es como un motor que quiere funcionar, un tope físico que no lo deja, y al motorcito interno que lo estoy haciendo girar y por otro lado evitando que gire. ¿De acuerdo? Entonces, acá la idea sería, ustedes deberían partir, yo, perdón, me equivoqué de programa, quiero partir con otro, el 21. Ese lo vamos a ver en un ratito. ¿Es este de acá? Bien. Es lo mismo, es la librería, el include. Bien. Yo debería partir con 1000. Debería partir con 1000. ¿Está bien? Teóricamente 1000 micro, que equivale a un mili, serían 0 grados. Y el pulso máximo serían 2000, que serían los 2 milisegundos, que serían los 180 grados. La realidad es que yo defino, por ejemplo, 1000 y 2000. Bueno, ahora vamos a ver todo el programa y llevo el motor a 0 y a 180. Y veo físicamente cómo me responde el motor. ¿De acuerdo?
Ahora vamos a hacer alguna prueba con mi motorcito. Esto lo termino de explicar después, entonces. Fíjense que esto estamos acá arriba, ¿eh? El include, el objeto servo, defino el pin, o sea, dónde va a estar físicamente conectado, y dos variables, pulso mínimo y pulso máximo. Empezamos dentro del setup, lo que se hace es, servo 1 es mi objeto, también servo 1, punto attach. Attach es como conectar, como anexar. Bien, y van tres valores. Físicamente, ¿cuál salida digital estoy utilizando del Arduino? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Y cuál es el valor máximo? ¿Está bien? O sea, mando esos tres parámetros, esas tres informaciones. ¿Dónde está conectado el motor? ¿Cuál es el mínimo y el máximo? Bien. Eso se hace una sola vez. Ahora, dentro del loop es muy fácil utilizarlo. Justamente esta librería servo me permite utilizar muy fácil servomotores, si no habría que trabajar mucho más en lenguaje Arduino. Servo1.write me permite mandar directamente el ángulo en que yo quiero que el motor se ubique. O sea que voy a mandar un número entre 0 y 180. Si ustedes me acuerdan, si recuerdan la explicación del video anterior, yo tendría que en realidad marcar o mandar un número en microsegundos, que ese valor en microsegundos estaría relacionado con el ángulo. Pero habría que como que calcularlo muy científicamente. Bien. La librería servo justamente me facilita esto. Entonces mi programa va a tener nada más que 4 líneas importantes. Servo1write 0, lo cual me va a ubicar físicamente en 0 al ángulo. Voy a esperar 5 segundos, lo llevo a 180 grados, el servo se va de este lado, y espero 5 segundos y se repite, y se repite, y se repite, y se repite. ¿Estamos con eso? Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo esto, porque yo quiero que vean la realidad que yo estuve haciendo. Yo lo voy a dejar con 1000 y 2000. ¿De acuerdo? Traigo el aparatito. Ojo, ojo con algo que ahora le voy a explicar, pero conecto el aparatito, lo mando, ¿está bien? Que se compila, que se mande, y ahí el programa debería empezar a funcionar solito. Por supuesto, chequen que no haya un error de compilación, chequen que no haya un error de sintaxis, no se olviden los puntos y comas. Hay algo que yo no le expliqué acá arriba, el include no lleva punto y coma al final. Fíjense, es una de las pocas instrucciones de Arduino que no lleva el punto y coma al final. ¿Está bien? Entonces no le pongan ahí punto y coma. Todas las demás claramente sí llevan el punto y coma. Bien. Ahí ya empezó a funcionar. Entonces, dejo de compartir la pantalla, así me ven. Miren, lo pongo acá. ¿Está bien? Me alejo un poquito, así lo ven mejor. ¿Ven que no me está haciendo los 180 grados? O sea, está haciendo prácticamente 90 grados. ¿Está? Entonces, ya sé que esos valores 1000 y 2000 no son los valores reales, no son los valores reales que yo tendría que tener. Entonces, volvemos al programa y acá lo que convendría es que el motor deje de funcionar. Lo más fácil, si yo lo desenchufo ya no puedo mandarle la compilación. Entonces lo que yo voy a hacer es desconectar la patita 9 de control, ¿está bien? La meto en un agujerito libre del protoboard, con lo cual
El Arduino sigue funcionando, ven que tiene luz prendida, pero el motor deja de girar. Y entonces, acá, este valor de 1000 hay que empezar a disminuirlo. Y el valor de 2000 hay que empezar a incrementarlo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo acá le voy a hacer algo exagerado. 1000 lo voy a pasar a 500. Ustedes deberían pasar primero a 900, 850, 8, y bajando de a poco. Lo mismo, el de 2000 lo voy a dejar. ¿Está bien? Voy a pasar 500 y 2000. Vuelvo a compilar. ¿Está bien? Bien, ahí ya se actualizó. Vuelvo a conectar el cablecito 9. Algo hice mal. Vamos a revisarlo. ¿En qué me equivoqué? Sí, está bien. Tendría que haber aumentado lo demás. No, no hice nada mal. El pulso 1000 está en 500. Bueno, y vamos a poner este en 2500. Lo compilo, lo envío. Bueno, ven, ahí me da un error y eso es por culpa del motor. ¿Está bien? Es por culpa del motor. Desconecto la pata 9, lo vuelvo a enviar. Ahí me vuelve a dar el error. Puede ser que no me acepte 500 y 2500, ¿eh? Puede ser eso. Vamos a poner 2004 y 550. Bien. Hay valores mínimos y máximos que los maneja la librería. Entonces hay que saber cuáles son esos valores mínimos y máximos. Si no, vamos a hacer directamente, voy a desconectar y vuelvo a conectar y vuelvo a mandar a ver si ahí lo compila y lo manda. No, ahí me dice el COM3, los desconecto de la compu, lo vuelvo a mandar. Esto es mucho más fácil hacerlo en el simulador, claramente. Claramente. Bien. Compilo. Envío. Bien. Ahí lo envío. ¿Ven? Sin cambiar código me lo envío. Bien. Entonces, patita 9. Bueno. Bueno. Ahí ven. ¿Está bien? Que el ángulo está mucho mejor. Ahora, ustedes por ahí no lo van a ver, pero acá queda vibrando. Si yo toco el motorcito o me acerco al oído y lo escucho, queda haciendo queda como funcionando. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Una vez que el servomotor llegó a la posición que yo quería que tuviera, listo. No tiene que seguir girando. Entonces, es importante que si ustedes encuentran ese ruidito que hace el motorcito, es porque lo estoy forzando. Es porque lo estoy obligando a llegar a un ángulo y que físicamente no lo puede llegar. Entonces, ven, este valor en realidad, que yo acá lo vuelvo a dejar como estaba para que me quede, en mi motor real, yo no puedo ponerle menos de 555. ¿Está bien? Y en mi motor real no le puedo poner más de 2380. ¿Está bien? Con eso me aseguro que el servo vaya
de 0 a 255, a 180, perdón. De 0 a 180 grados. Bien. Entonces, vuelvo a insistir. Esto lo hacen una sola vez, como ensayo y error, con su motorcito servo, para ver en su motor cuáles son los valores que tienen que usar, y de ahí en adelante utilizan siempre esos mismos valores. Mandan el servo attach, está bien, con esos valores, y ya a partir de ahí el programa, lo manejan directamente con servo write, mandándole entre paréntesis el valor que yo quiero que tenga entre 0 y 180. Respetemos eso. ¿Le puedo mandar 181? Va a depender del motor. Entonces, nosotros técnicamente vamos a manejar entre 0 y 180. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien. Con esto ya está, entonces. Lo que les voy a grabar ahora próximamente es cómo haríamos el próximo trabajo.